Muy buenos días, mis estimados hermanos, hermanas, muchas bendiciones, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a iniciar reflexionando de las Sagradas Escrituras para que Dios nos acompañe y nos guíe en nuestro camino. Para esto vamos a iniciar con una oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias. Creador del universo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que tú eres Dios de toda la gloria, ahora vengo a tus pies. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Tu palabra es como la miel, tu palabra es como un espejo, tu palabra es como un martillo, tu palabra, Dios mío, es verdad que nos encamina y nos da luz a nuestro entendimiento. En esta mañana, guíanos siempre bajo la guía de tu Espíritu Santo y así, Señor, reflexionaremos y así, Dios mío, pensaremos en ti. En el nombre de poderoso Jesús. Amén. Claramente las Escrituras están escritas. En esta mañana vamos a reflexionar de Romanos capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo describe en este versículo, hablando a los romanos como a los gentiles y también a los judíos. Pero antes de poner el énfasis en este versículo, vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En pocas palabras, el apóstol describe que el hombre sin Dios está perdido. El hombre sin Dios está lejos de Dios, no tiene razonamiento. No importa, puede ser conocedor de la Biblia, puede tener conocimiento del mundo adquirido por libros, a través de libros, conocimientos, experiencias. No importa eso. Sin Dios, su corazón está oscurecido. Por tanto, toda la humanidad, alejada de Dios, está condenado. Dios lo sentencia, lo condena a la muerte. Esa es la dura realidad a toda la humanidad. Pero sabemos que Dios es un Dios que siempre su propósito está direccionado hacia la humanidad. Por eso en capítulo 2, el apóstol Pablo acusa a los judíos como a los gentiles, es decir, a los que conocen la palabra de Dios, a los que no conocen. Porque muchas veces vamos a leer el capítulo 2 y versículos 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Acá hay dos cosas. El que escucha la voz de Dios, entonces y se arrepiente, eso es una muestra del amor de Dios. Esa es la paciencia que Dios tiene hacia la humanidad. Pero si no se acata, se somete a estos mandamientos, a la palabra de Dios y no acepta, entonces el juicio caería. No importa quién quiera que sea. Ya, no importa quién quiera que sea, eso dice la Escritura claramente en capítulo 2. Por eso, en capítulo 3 describe, voy a leer solamente un versículo, Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, en aquellas épocas, los cristianos o no creyentes han perdido temor a Dios y como consecuencia, se desobedecieron a Dios, no valoraron los mandamientos, no valoraron el Evangelio y actuaron como a su parecer y se burlaron de la paciencia de Dios. Entonces, según esta carta, explica que cuando un hombre pierde temor a Dios, entonces estaría en riesgo de alejarse de Dios, apartarse de Dios. Y apartarse, alejarse de Dios tiene una consecuencia
que Dios pone o destina al juicio divino. Pero Dios, como tiene tanto amor y paciencia, como dice la Biblia, que muchos han jugado con la paciencia de Dios. Es decir, muchos dicen que Dios es tiene paciencia, entonces la humanidad se aprovecha, juega con ese amor de Dios. Por eso, Dios también hace la amenaza a toda la humanidad, indicando que el que no acepta el Evangelio caería al juicio divino. Ahora vamos a ir al capítulo 5. Acá el versículo principal que esta mañana vamos a describir es lo siguiente. Romanos 5:8 nos dice lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En primer lugar, más Dios muestra. Lo que Dios quiere explicar con estas palabras es, aunque el hombre es desobediente por naturaleza, tenemos esa tendencia inclinada hacia el mal, pero Dios dice más Dios, o sea, responde ante la negatividad del hombre, de la humanidad. Dios le responde, dice, Dios muestra su amor. Es decir, Dios no solo dice, te amo, hijo, te amo. Dios no solo dice palabra, sino que acá dice Dios muestra. La palabra mostrar es lo que vamos a poner en cuenta en este versículo. Dios muestra su amor. ¿A quiénes muestra su amor? Para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Esos nosotros, ahí incluye el mismo apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, ahí incluye los judíos gentiles, ahí incluye toda la humanidad, nosotros. ¿Y por qué Dios tendría que mostrar su amor? Porque en versículos más atrás vamos a leer versículo 6, porque Cristo aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Acá, el hombre sin Dios, el que se aleja de la verdad, es considerado como impío, contra Dios, enemigo de Dios. A pesar que el hombre, conociendo a Dios, se aleja. A pesar que el hombre, teniendo la sabiduría y la capacidad de servir a Dios, no lo sirve. A pesar que Dios tiene tanta paciencia, la humanidad juega con esa paciencia. Dice que Dios no me va a castigar, entonces se descarría del camino. A pesar que el Evangelio ofrece grandes oportunidades, la humanidad desprecia el Evangelio. A pesar, el hombre es rebelde, no se sujeta, pero así, aunque el hombre responde de mala manera a Dios, nosotros hacia algún momento hemos respondido así. Dios sigue nos ama. Dios muestra su amor. ¿En qué sentido Dios muestra su amor? Eso ya describimos en capítulos, los últimos capítulos de los evangelios. En todos los evangelios habla. Jesús murió en la cruz. Cuando estaba colgado en la cruz, para muchos era una vergüenza, para muchos era fracaso, pero para aquel que conocía a Cristo era la victoria. Ahí Dios mostró, no solamente Dios dijo, de tal manera Dios amó al mundo. En San Juan 3:16, amó. Ahí no solamente muestras la palabra, el amor es mostrar. Entonces, Dios es un Dios que muestra, se demuestra con hechos cómo ama a sus hijos, a pesar de que son pecadores, a pesar de que nosotros somos ofensores ante Él. Dios muestra su amor hacia nosotros. Mira, alguien puede decir, yo merezco amor. ¿Ya? Aquella persona que se ha conservado, que se ha mantenido, entonces quiere amor.
Pero cuando cae en alguna cosa mala, dice, y yo no merezco amor. Sé que he ofendido a Dios. Algunos dirían, no, yo tengo derecho a ser amado. Algunos exigen, algunos no aceptan este amor. Algunos dicen, yo exageradamente he pecado contra Dios y creo que Dios ya no me perdone. O sea, este amor que está ofreciendo Dios rechazan, no valoran. Hay otros, dudan de este amor, no quieren consagrarse. Dice, por ahí puedo fracasar en el Evangelio, por ahí me puede ir mal en este Evangelio. Entonces no quieren entregarse a ese amor. O sea, me quiero referir, este amor que Dios está ofreciendo, muchos lo niegan, muchos lo dudan. Por eso, hoy en día, pocos son los que se consagran por totalidad en el Evangelio. La mayoría tiene la duda. ¿Por qué no se consagra? Porque dice, por ahí, en el mundo me está yendo bien, por ahí pierdo. Otros piensan que entregarse, consagrarse al Evangelio, a Dios, va a perder las cosas. Eso piensa. Al hacer eso, está desconfiando del amor. Hay otros, por haber pecado mucho, desconfían, desprecian el amor de Dios. Piensan que Dios no lo va a perdonar. Pero hay otros, exigen. Dice, Dios me tiene que amar, soy su hijo. O sea, hay otros reclaman, se quejan del amor de Dios, quieren ser amados por Dios. Entonces, a veces ante este amor de Dios nosotros respondemos de distinta manera. Pero, mira, podemos entender cuál es el amor de Dios. El amor de Dios podemos entender de distinta manera. Algunos, pero también lo confunden este amor. Por ejemplo, algunos dicen, por su amor tengo vida. La Biblia dice, cuando tú tienes vida, Dios te guarda de los peligros, esa es misericordia. Dios te da la vida. Otros dicen, su amor de Dios y por eso tengo muchas riquezas. La Biblia nos enseña a no confundir esto. Eso no es parte del amor, pero es otra rama. La Biblia dice eso es añadidura. O sea, algunos piensan que Dios le da vida o Dios le bendice en esta tierra y ese es amor de Dios. Claro, ese es parte del amor de Dios. Pero acá habla de un amor más profundo. Cuando uno conoce el amor de Cristo, es aquel que ha sido perdonado de sus pecados. Eso dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este amor que nos muestra. Y para ver este amor, el que ha experimentado realmente el amor de Dios es aquel que ha encontrado perdón de sus pecados. Ahora, aquel dice que no tiene ese perdón de pecados, pero sí tiene riqueza, pero sí en este mundo le está yendo bien las cosas, eso es misericordia y eso es añadidura. Y no lo confundamos esto, porque el verdadero amor que la humanidad tiene que recibir es perdón de pecados. En eso se comprueba el amor de Dios. Por eso cuando ya no teníamos esperanza, cuando ya no había más esperanza, Cristo vino para socorrernos y rescatarnos de esa condenación. En capítulo 1 hemos leído que todo aquel que está alejado de Dios en mal camino merece la condenación. Pero Dios no quiere todo aquello. El apóstol Pablo propone la esperanza, propone que Cristo murió. Y ese morir, esa es la muestra de amor. Cristo muestra su amor en la cruz. Y este amor no es una obligación. Este amor es voluntad. Este amor no es por una exigencia. No es que nosotros hayamos amado, sino que Él amó. Nació de su corazón. Versículo 8 es un versículo tan importante para aquel que no acepta el amor de Cristo. También es importante para aquel que duda del amor de Cristo. Porque
el versículo continúa diciendo, en que siendo aún pecadores, Cristo nunca se avergonzó. En los ejemplos evangélicos vemos, Jesús siempre ha estado en medio de los publicanos, en medio de los pecadores. Cristo ha rompido. Aunque los fariseos eran muy celosos, que estaban aislados de aquellos que estaban en mal camino. Pero este ritualismo, esta cultura, Jesús ha rompido y estaba en medio de los pecadores. En otras palabras, Dios no ve cuánto pecado tenemos, sino lo que Dios ve cuánto valor tenemos, porque somos su semejanza y su creación. Por eso es que Dios ama a la humanidad, a pesar de que son pecadores. Este versículo se refiere tanto a aquel que no conoce el Evangelio, también tanto a aquel que conoce el Evangelio, porque en aquellas épocas los judíos, sabiendo la ley del Antiguo Testamento, no se sujetaban. Por eso Dios mostró amor a ellos. Ahora, ¿en qué se muestra su amor? La respuesta está en el mismo versículo. Cristo murió por nosotros. La muestra de amor de Dios es cuando Cristo murió. Ese es el estándar, la máxima, el máximo puede ser prueba para saber lo que Dios nos ama. ¿Ya? Entonces, este amor que Cristo ha mostrado en la cruz no tiene un costo. Nadie puede medir, nadie puede contar, nadie puede explicar, aunque nosotros podemos tratar de describir cuánto es el amor de Dios. ¿Podemos medir? No, no podemos medirlo. ¿Podemos describir, explicar? Tampoco, no se puede explicar, porque su amor es infinito. Y ese amor infinito, bajo ese amor, Dios actúa hacia los pecadores. En este versículo encontramos 2 veces la palabra nosotros y nosotros. Es decir, la creación, la humanidad, es es decir, en otras palabras, Dios creó al hombre para su gloria. Y Dios quiere cumplir. No importa cuán lejos se haya alejado, no importa cuán lejos se haya ido, lo importante, lo que Dios quiere es que la humanidad conozca este amor, que es su perdón, ser justificado. Aunque muchos no lo entendían esto, hoy en día muchos también no entienden, ¿no? Muchos dicen que cuando Dios le bendice una cosa y es su amor, ya le experimentó su amor, sí lo experimentó, pero una parte. Pero más allá no lo ha conocido. Si no conoce el perdón de Dios, aún no ha experimentado el profundo amor de Dios. En pocas palabras, en resumen, quiero decir, este versículo es un versículo que da la esperanza a toda la humanidad, creyente o no creyente. Y por eso nosotros debemos confiarnos y entregarnos sin ninguna reserva, sin ninguna otra duda a este amor verdadero. Amado hermano y hermana, ¿cómo estás viviendo estos días? ¿Cómo estás viviendo esta semana, estos días? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Vives confiado en ese amor o dudas de este amor? Si alguien te dice trabaja en el ministerio, pero tú dudas, no quieres consagrarte. Si no quieres consagrarte por completo a Dios, significa que estás dudando de ese amor. Algún momento Satanás te acusa diciéndote que ya no tienes más esperanza, ya no tienes más remedio. Este es el versículo para ti, porque este versículo te dice, aún siendo un pecador, Dios te ama, Cristo te ama. También algunos dicen, yo ya no merezco amor. Algunos rechazan este amor. Muchos dicen, yo exageradamente pequé, ya no merezco el amor de Dios. Eso es una mentira. Acá dice, mereces amor. A un pecador que somos nosotros, merecemos ese amor. Porque el precio ya está pagado. Ese amor es de manera gratuita. No tienes que ni pagarlo para recibir ese amor.
Tan simplemente es creer a su evangelio y conocer y servir a Él, entregarse. Muchos hoy en día cristianos que están en la iglesia, pero no se entregan a este amor. Son pocos los que se entregan a este amor. Estimado hermano, hermana, quiero que me entiendas que el amor de Dios jamás te va a traicionar. En el amor de Dios no hay duda. En el amor de Dios siempre encontrarás la paz, la esperanza. En el amor de Dios no hay temor. En el amor de Dios hay un sosiego y descanso espiritual. Por tanto, sométete a la palabra, obedezca y crea este amor. Busca a Dios. Si conoces su salvación, has conocido su amor. Pero conociendo su amor, no te alejes. Si aún no conoces este amor, acércate a Él y conocerás cuán grande es su amor y entenderás que este amor está disponible todos los días. En esta mañana con esto yo quiero concluir reflexionando de este pasaje bíblico. Vamos a orar. En el lugar donde se encuentra, vamos a orar, a acercarnos al Señor. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana. Bendito Señor, muchas veces nosotros hemos caído en una situación quizás desesperante, duda, incredulidad. A veces, Dios mío, cuán lejos nos hemos alejado. Pero ahora, Señor, esta mañana tu palabra nos dice que tú estás dispuesto a mostrar ese amor. Tú no solamente hablas de palabra, tú muestras ese amor. Señor, revélate en cada creyente, en cada niño, en cada joven, adulto, anciano. Revélate este amor que sea revelado en los corazones de la humanidad. Muchas veces por falta de este amor no tienen paz, no tienen un sosiego espiritual. Muchos dicen que yo no merezco el perdón de Dios. Señor, tú háblale a esa persona, háblale a su corazón. Hay otros, Dios mío, a este amor la han despreciado. Tú tienes tanto amor, tanta paciencia. Y Dios mío, la humanidad comenzó a jugar, comenzó a alejarse, comenzó a decir, Dios no me va a castigar porque Dios es amor. Pero tu palabra dice, el que se aleja de ti, Dios mío, le espera un juicio. Dios mío, no quisiéramos jugar con este amor tuyo, que es santo y puro. Padre Santo, que tu palabra es verdadero, tu palabra es grande, Señor. Que tú nos ayudes, encamínanos en tu camino. Que no sea nosotros el que caminemos, sino tú eres el que nos tienes que guiar. Sabemos que tu amor es perfecto, sabemos que tu amor es pura y verdad. Dios mío, perdónanos de todos nuestros males, que nosotros te hemos ofendido algún momento. Tu palabra dice, el que pierde temor a ti, se aleja de ti. Dios mío, no queremos perder ese temor hacia ti. Queremos vivir cada día en este amor. Dios mío, llénanos de tu amor. Dios mío, queremos cada día experimentar ese amor. Guíanos siempre a toda la verdad. Guíanos siempre, Dios. Y así también a todos los oyentes, tú bendígalo, Dios mío, a través de esta palabra, que este día sea una nueva jornada, que este día, Dios mío, podemos vivir bajo tu voluntad y bajo tu guía y llénanos con ese tuyo amor para poder amarte también a ti. Ahora, Señor, hemos entendido, ahora entiendo que tu amor es inmenso, tu amor no tiene explicación, tu amor no se puede medir, tu amor es infinito. Padre Santo, gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por habernos justificado gratuitamente. Ahora, Señor, enséñanos a vivir en ese amor, en esa salvación tuya. Gracias en esta mañana. Te bendigo tu nombre, en el nombre poderoso Jesús. Amén. Muy buenos días, muchas bendiciones en esta jornada.